Bueno, perfecto. Buenos días, le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido a este encuentro. Hoy EPSI vuelve a abrir las puertas de este espacio virtual que hemos llamado Voces que nos representan. En esta oportunidad, con la presencia de Leticia Glosser Fiorini, que nos va a invitar a pensar y reflexionar sobre lo femenino y el pensamiento complejo, que es la temática de su último libro, ya en su segunda edición. Queremos especialmente agradecer la participación en este evento de Eduardo Breyer, un amigo de la casa, que muy gentilmente y generosamente fue con una de las personas con quien inauguramos este espacio, donde repensamos la teoría. Él se encuentra en Barcelona en este momento. Nos acompañan también instituciones de distintos lugares. Está la Sociedad Psicoanalítica de Tucumán, de Perú, de Guadalajara, México, de Madrid. Está IPSI de Barcelona, España. Están referentes de la APA, de la Universidad Nacional de Córdoba, representantes de Letras Sí, de Abdeva, la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, la Sociedad de Psicología Clínica de Portugal, Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares de Córdoba y Gradiva también de Barcelona, España. Por parte de EPSI, Estudios Psicoanalíticos Córdoba, están presentes nuestra directora Susana Villafañe, Elizabeth Jorge, vicedirectora de la institución, todos los miembros activos y el cuerpo docente. Queremos también aprovechar esta oportunidad para agradecer al Espejo Libros por su apoyo y acompañamiento en este evento, que es quien nos provee de la bibliografía necesaria en las capacitaciones internas y externas de nuestra institución. A los fines organizativos le vamos a pedir que mantengan silenciados sus micrófonos para que la comunicación sea lo más clara posible y podamos escuchar a Leticia. Le vamos a dar la palabra ahora a Elizabeth Jorge, quien va a presentar a nuestra invitada, y posteriormente Susana Villafañe hará la apertura de la conferencia. Adelante, Elizabeth. Elizabeth, estás silenciada, yo no te estoy escuchando. No sé si el resto la está escuchando. ¿Allí? Ahí te estamos escuchando perfecto. Bárbaro, gracias. Buenos días, les doy la bienvenida y voy a compartir con ustedes algo de la trayectoria profesional de la doctora Leticia Glosser Fiorini. Leticia es médica, es psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, magíster en psicoanálisis, directora del Comité de Estudios sobre Diversidades Sexuales y de Género de la Asociación Psicoanalítica Internacional, profesora y miembro de la Comisión de la Maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y exdirectora de publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue enlace APA-COWAP. Recibió el premio Cárcamo, entregado por la Asociación Psicoanalítica Argentina, por su trabajo La posición femenina, una construcción heterogénea. Sus publicaciones reflejan sus estudios sobre feminidad, diversidad sexual y de géneros y parentalidades no convencionales. Es autora de los libros Lo femenino y el pensamiento complejo y de las diferencias sexuales en debate. Ambos también han sido publicados en inglés. Asimismo, fue compiladora y autora del libro On Freud's Femininity de 2010, entre muchas otras publicaciones en libros y revistas psicoanalíticas, tanto argentinas como extranjeras. Fue invitada a presentar una de las conferencias principales en el Congreso Internacional realizado por la Asociación Psicoanalítica Internacional, Lo Femenino, en Londres en julio de 2019. Voy a darle la palabra a mi colega Susana Villafañe. Buenos días y buenas tardes
a la gente de Argentina y de otros países. Hoy tenemos el privilegio de presentar a la doctora Leticia Glosser Fiorini, con quien vamos a dialogar sobre la temática de su último libro, Lo femenino y el pensamiento complejo, subjetividades en transición. La autora es su segunda edición, a la cual le agregan 2 capítulos, el 1 y el 13, al contenido revisado de la primera edición. La autora presenta ideas originales, pensadas y trabajadas a partir de su amplio recorrido teórico-clínico, parte de las consultas actuales que responden a sexualidades y géneros no convencionales, como así también a las nuevas formas de organización familiar. Aborda lo femenino trascendiendo el estudio de la mujer, destacando cómo se construye la diferencia sexual, tomando en cuenta otros niveles en los que se juega dicha categoría. Realiza un brillante recorrido que nos conduce a repensar la construcción de la subjetividad sexuada más allá de las resoluciones dicotómicas, llevándonos a nuevos escenarios para considerar desde tramas complejas las ideas establecidas por sobre la diferencia sexual y de género. Resalta la influencia de la cultura, los discursos vigentes y la organización social epocal, presentando al mismo tiempo de cómo incluir el paradigma de la complejidad para distinguir registros heterogéneos que hacen a la estructuración de la posición femenina y considerar que esta configuración se produce por intersección. Sin llegar a respuestas definitivas, abre, impulsa y estimula el pensamiento a nuevos interrogantes frente a las nuevas encrucijadas teórico-clínicas. Bueno, Leticia, nuevamente agradecemos tu presencia en EPSI, que nos des la oportunidad de escucharte y como para comenzar este diálogo, abro con la primera pregunta. ¿Cómo surge tu interés sobre este tema y escribir este libro? ¿Por qué lo femenino y el pensamiento complejo? Te escuchamos, Leticia. ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a todos, agradecer a Susana y a todo el equipo la invitación a dialogar fundamentalmente sobre el libro. Y bueno, es un placer estar con ustedes y respondiendo un poco a tu pregunta en lo que pueda, es decir, un poco cómo se originó el libro. Yo lo que les quiero decir es que en realidad mi interés sobre la situación de las mujeres fue anterior, digamos, a ser médica y a hacer la formación psicoanalítica y a los problemas que vi en la clínica. En realidad, mi interés, digamos, por la situación de las mujeres en la historia y en la cultura viene de mucho antes. Desde muy temprano leí mucho sobre Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Marie Curie, es decir, influencias de una abuela materna, que creo que marcó mucho también algunos de mis intereses. Simone de Beauvoir luego, Virginia Woolf, El cuarto propio, Doris Lessing, es decir, una serie de lecturas que yo creo que tuvieron influencia en, digamos, mis intereses posteriores, ¿no? Y estos intereses se acentuaron cuando empecé la práctica clínica, porque me encontraba, digamos, con problemas, digamos, las respuestas me resultaban insatisfactorias. Lo que las teorías psicoanalíticas ofrecían con respecto a esta temática, que es conflictiva, muchas temáticas son conflictivas específicamente para las mujeres, pero a la vez mucho tiempo estuvieron naturalizadas también, como que eran parte, digamos, de la condición femenina. Esto no fue totalmente así, porque hubo psicoanalistas en la época de Freud que también discutieron
digamos, la teoría de Freud sobre las mujeres o sobre lo femenino, como Jocelyn Müller, Karen Horney y demás. Y también posteriormente en la escuela inglesa hubo disidencias, ¿no? O sea que desde distintas perspectivas, digamos, ahí hubo un punto que generó, digamos, discusiones con respecto a la postura freudiana. Y esto con el tiempo se fue complejizando, ¿no? Lo que quisiera decir es que todas las teorías desde ya que tienen aportes importantes, pero también puntos ciegos, como pasa siempre, y que eso un poco es lo que me fue empujando a pensar estas cuestiones. Si yo tuviera que mencionar autores que para mí fueron importantes, con los que dialogué a través de las lecturas, aparte de Freud, tendría que mencionar a Winnicott, tendría que mencionar a Laplanche, a Pierre Lanier, a Joyce McDougall, entre muchos otros, a Green también, con acuerdos y desacuerdos. Para mí, digamos, son autores claves, digamos, para dialogar y enriquecer el debate. Al mismo tiempo, empecé otras lecturas enfocadas en el tema género, y leí muchas lecturas tuve sobre el tema, que me fueron de mucha utilidad para ubicarme, conocer otra perspectiva de cómo se pensaban estas cuestiones, sobre los orígenes del concepto de género, sus contenidos, sus variantes de acuerdo a distintas posiciones teóricas, hasta llegar, bueno, más recientemente a lecturas sobre las posiciones, las teorías queer. En realidad hay tantas teorías sobre los géneros, como hay también tantas teorías psicoanalíticas. Y hay debates entre teorías, no solamente entre las teorías de género y el psicoanálisis, sino dentro de las teorías psicoanalíticas y dentro de las teorías de género, que son debates muy interesantes. Entonces, esto, a mi modo de ver, indica que no se puede hablar generalizando, porque cuando se generaliza se cae en el campo de las opiniones, y cuando se cae en el campo de las opiniones, el debate se cierra. También quiero remarcar en todo este recorrido que siempre vuelvo a Freud, y cada vez que vuelvo encuentro cosas nuevas, o cosas en las que no reparé. Y eso porque a veces descubro otras vertientes en su obra que no son las que clásicamente, digamos, conocemos, y me permite, digamos, seguir otros hilos de pensamiento en Freud. Es una obra múltiple y multiplicadora, a mi modo de ver. Entonces, da, digamos, como para seguir distintos hilos teóricos y distintos hilos de pensamiento. Pero también es verdad que su teoría sobre las mujeres, expresada fundamentalmente a través del complejo de Edipo castración, fueron, como dije, discutidas desde los comienzos. Creo que el debate Freud-Jones se puede ubicar como el primer debate, digamos, denso sobre el tema, con, digamos, en las condiciones de la época, ¿no? Que era, digamos, la discusión sobre si la feminidad era primaria o secundaria, y si la envidia del pene era primaria o secundaria. Esa, digamos, era el eje de la discusión. Posteriormente, en el curso del tiempo, las discusiones y los debates se fueron sofisticando mucho más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo les quería comentar un poco cuáles fueron los puntos problemáticos, algunos que se me presentaron en la clínica, como para poder partir de ese lugar. Uno fue la tendencia a la histerización de las mujeres. Esto lo había planteado Foucault en su obra, y me pareció que era una buena observación, ¿no? Porque es una tendencia, digamos, a universalizar una condición femenina. Por supuesto que todos sabemos que Freud escuchó a las histéricas, fue el primero que las escuchó de otra manera, con lo cual cambió radicalmente el estatus que otorgaba a las mujeres. Pero esto derivó
luego en un deslizamiento que tenía que ver con esto de universalizar, digamos, el tema de la histeria. No es porque no existan histerias, pero otra cosa es la histerización de las mujeres como condición, ¿no? Entonces esto se da también, por supuesto, no solo en la clínica, se ve en la vida cotidiana y en el saber popular también, ¿no? Pero creo que presenta problemas si nuestro punto de vista es ese, para, digamos, la práctica clínica. Ese sería un punto que yo lo encontré, digamos, un punto para repensar y debatir. El otro punto, que para mí es muy importante, es la tendencia a sobreinvestir el masoquismo femenino. Esto es muy importante para pensar la violencia de género. La violencia de género no es un tema del pasado, la violencia de género existe actualmente y a veces recrudece también en muchas regiones. Entonces, me parece que es un punto clave, porque por supuesto que siempre hubo violencia de género, aun cuando la palabra género no existía, no estaba nominado, digamos, el género, y de formas aparentemente inofensivas, como puede ser el chiste misógino, o pasando por la violencia verbal hasta la violencia física o llegar al feminicidio. Este es un tema que todos conocemos perfectamente, cuáles son los efectos. Y yo lo que creo es que no se debería tomar el masoquismo femenino en el centro de la cuestión de la violencia de género, que no se debería, por lo menos, universalizar el masoquismo femenino como generador de violencia de género, como se ha hecho muchas veces. Creo que hay una violencia de género sistémica en distintas sociedades y que se refleja en las relaciones particulares, ¿no? Y que eso tiene que ser reconocido, digamos, para mí, por los psicoanalistas, para después eventualmente analizar si hay componentes masoquistas que puedan perpetuar una relación tóxica, pero no ponerlo, digamos, como la causa, digamos, última que define toda esta condición que es muy compleja de la violencia de género. Después el otro tema que también para mí es muy importante en la clínica, cómo se piensa, y que, digamos, todo esto fue lo que de alguna manera va apareciendo en el libro y son, digamos, mis posiciones con respecto a esto, ¿no? Es el tema de el concepto de ecuación simbólica, referido fundamentalmente a la maternidad y al deseo de hijo. Está ligado, digamos, a lo que Freud había propuesto como envidia del pene, y que guía, digamos, el desarrollo psicosexual de la niña en el Edipo freudiano. Entonces esta envidia del pene, en el marco de lo que Freud decía de que había una masculinidad primaria de la niña, lleva a estas tres salidas que todos conocemos del Edipo, cuya, digamos, salida, digamos, privilegiada sería la maternidad, porque las otras dos sería el complejo de masculinidad o la frigidez. Entonces, dentro de este marco teórico, digamos, queda una resolución bastante restringida para el desarrollo psicosexual de la niña, donde pasan dos cosas para mí, que esto también es un tema que aparece en el libro. Uno es que no es concebible el no deseo de hijo en algunas mujeres, porque tradicionalmente el no deseo de hijo fue considerado una patología. Entonces nos encontramos que hay algunas mujeres donde es muy difícil ubicarlas en el campo de la patología y que, digamos, toman una decisión de no tener hijos. Bueno, doy el ejemplo de en su época de Simone de Beauvoir, pero hay muchos ejemplos en el consultorio. No son la mayoría, porque en general en la mayoría de las mujeres
hay un deseo de hijo y a veces muy fuerte, que igual habría que analizar en cada una qué significa también, ¿no? Entonces, me parece que en esa, digamos, propuesta freudiana no aparece la posibilidad de otra salida que no sea la maternidad. Y tampoco aparece, digamos, la posibilidad de sublimación en las mujeres. Ustedes saben que el tema de la sublimación, bueno, Freud no lo desarrolló en general, pero que tiene importancia también porque en las mujeres él decía que si había sublimación era gracias a su componente masculino. Entonces ahí nos encontramos otra vez en un problema, ¿no? Una especie de tautología. Entonces, yo creo que, digamos, muy resumidamente, estos son, digamos, cuestiones que son problemáticas en la clínica y que depende, digamos, de cuál es la escucha para ver, digamos, qué es lo que el analista puede llegar a interpretar y cuál es el curso, digamos, de ese análisis, ¿no? Obviamente que todo esto se puede encarar con sentido común y muchos analistas lo analizan y lo encaran con su sentido común. Pero yo creo que la exigencia nuestra debería ser mucho mayor que eso, que la teoría también debería abarcar estas problemáticas en el psicoanálisis y también dar respuestas que a lo mejor son transitorias, que en el futuro pueden cambiar, pero así va transcurriendo también el psicoanálisis, ¿no? Entonces me parece que actualmente hay muchos estudios sobre esto, muchas propuestas también que yo no podría mencionar acá, muchas están en esta segunda edición del libro que yo tomé, pero también debería decir que en muchos lugares, digamos, todas estas cuestiones se discuten en los márgenes del psicoanálisis, que los centros teóricos permanecen inmutables. Entonces ese me parece que es un punto interesante para pensar, ¿no? Que hay digamos, ejes teóricos, algunos que creo que deben ser mantenidos porque son parte, digamos, de nuestra pertenencia al psicoanálisis, como puede ser, digamos, bueno, el tema del inconsciente, las pulsiones, en fin, hay muchas cuestiones, la psicosexualidad infantil, la sexualidad perverso-polimorfa, hay muchas cuestiones que Freud propuso que yo creo que no se puede volver atrás, se pueden enriquecer. Pero me parece que en este punto, en estos puntos que estoy planteando, hay un poco más que eso. Me parece que hay una concepción, digamos, sobre la diferencia sexual que vale la pena replantear y que es lo que yo me propuse en el libro, ¿no? También hay otros puntos que son importantes en la clínica y que también hacen al concepto de diferencia sexual. Uno es, por ejemplo, la homosexualidad femenina también. Si se categoriza, o esto está, digamos, muy discutido actualmente, si se categoriza como perversión, como en otras épocas se había planteado, en general, o si se diferencian distintos tipos de homosexualidad femenina, y también qué pasa con cualquier sexualidad o género no normativo, ¿no? Cómo se los ubica, ¿no? Me parece que ahí hay una serie de problemas que también todos van confluyendo en cómo se concibe la diferencia sexual y el concepto de diferencia en general. Otro punto también en la clínica que me parece importante, porque es un punto que, digamos, se planteó mucho hace tiempo, pero creo que se mantiene, es sobreinterpretar el narcisismo para enfocar las familias monoparentales, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, el caso de mujeres con hijos y sin pareja por decisión propia. Entonces me parece que ahí también es muy importante ver en cada caso qué significa, sin tratar de generalizar. Digamos, ver en cada caso, digamos, cómo se dan los procesos de simbolización y demás, me parece que
y de funciones, me parece que es muy importante, pero esto en todo caso lo comento más adelante. Entonces, creo que son todas estas cuestiones, digamos, que de alguna manera me vinieron de la clínica, las que me impulsaron a revisar más la teoría y a revisar, digamos, muchos autores psicoanalíticos para ver, y no psicoanalíticos también, para ver, digamos, en qué marco se podía pensar esto. Entonces, a partir de todas esas cuestiones, yo digamos, no es que me lo propuse en el momento, después al releer el libro me di cuenta que me había propuesto, es decir, que los problemas me llevaron de alguna manera a repensar. Un punto que me parece importante es el complejo de Edipo-castración freudiano, ¿no? Ese es un punto para mí muy importante. Por supuesto que yo trabajo como todos con el Edipo, cuando se trata, digamos, del Edipo como un hecho clínico que se puede dar, digamos, en muchos pacientes, ¿no? Pero desde ya que, en primer lugar, tomando siempre el Edipo completo, no el Edipo positivo, porque el Edipo positivo actualmente es demasiado normativo y demasiado simple para la complejidad, digamos, de problemas y fantasmáticas, múltiples fantasmáticas que se dan, digamos, en las personas, ¿no? Pero en segundo lugar tomé también el concepto de Deleuze del Edipo, que él lo plantea en el antiedipo, pero en realidad no es un antiedipo, es un anti el Edipo, digamos, freudiano, tal como está planteado, digamos, y fundamentalmente el Edipo positivo, ¿no? Que él planteaba, digamos, un Edipo transfamiliar, pensar el Edipo en forma transfamiliar, salir, digamos, de esta tríada tan personalizada, mamá, papá, hijo o hija, y pensarlo en una forma, digamos, que atraviese esa concepción personológica, y que haya, digamos, intercambio. Por eso decía que tenía que ser un Edipo vacuolar, como vacuolas de intercambio con el mundo externo, con los discursos, digamos, vigentes y demás, ¿no? Entonces, y eso hace que se pueda pensar en términos de funciones. Es un tema complejo, que yo trato de resumirlo, hacerlo muy sintético, pero que yo creo que vale la pena pensarlo porque da otras posibilidades para la clínica también. Entonces ese es un tema que me dediqué bastante, digamos, que atraviesa de alguna manera el libro, ¿no? Otro tema, estoy mencionando algunos, porque en realidad hay muchos, pero otro tema es cuál es el concepto de deseo que manejamos. Esto un poco viene de lo que yo les decía anteriormente sobre la maternidad, ¿no?, en las mujeres, y cómo pensamos el deseo de hijo. A esto también es un tema que después me voy a referir si hay tiempo, ¿no? Y el otro tema es el tema de la diferencia sexual y de géneros. Es decir, que el tema de la diferencia cada vez se me fue planteando tal como está planteada, digamos, en la resolución edípica, como demasiado limitado. Entonces, mi idea no fue, digamos, descartar lo que ya está, pero sí expandirlo, y al expandirlo y agregar otras variables, bueno, cambia también la concepción de la diferencia. Entonces, primero agregando, que esto ya lo había hecho Laplanche, antes en esto yo me basé en la propuesta de Laplanche, agregando, digamos, a la diferencia sexual la diversidad de géneros, hecho que Laplanche ya había agregado, y agregándole otro, que es, digamos, el tema de qué ofrece el cuerpo, la heterogeneidad anatómica, y cómo eso entra a trabajar con la diversidad de géneros que viene de la cultura,
y con la diferencia sexual, que un poco viene, digamos, de lo pulsional en general, aunque también está atravesado por la otredad, ¿no? Entonces, se da algo muy complejo, pero donde ya la diferencia para mí no se puede pensar en términos exclusivamente masculino-femenino, digamos. Ya eso actualmente para el tipo de consultas que se reciben es insuficiente, casi diría que es esquemático, ¿no? Entonces acá ya habría, digamos, una propuesta que sería no pensar en términos de masculino o femenino, sino pensar los procesos de subjetivación en tres términos, por lo menos desde tres términos, que sería estos que le mencioné, ¿no? La heterogeneidad anatómica, la diversidad de géneros, que están basados en identificaciones, porque hay una ligación con el psicoanálisis, y la diferencia sexual. Digamos que estos serían algunos de los puntos que yo planteé para repensar, y todo esto, digamos, bueno, me llevó insensiblemente a ver a pensar cómo se construyen las teorías, incluido el psicoanálisis, porque el psicoanálisis debe poder pensarse a sí mismo también. El psicoanálisis, digamos, piensa qué pasa con las subjetividades, pero también tiene que pensarse a sí mismo como teoría. Entonces, yo lo tomé desde el punto de vista del perspectivismo o teoría del punto de vista, es decir, desde dónde, digamos, se arma la teoría, que por supuesto es un punto de vista androcéntrico, eso está más o menos aceptado, con respecto al tema de las mujeres y la diferencia sexual. No me refiero a otros temas, ¿no? Y si me estoy concentrando en el tema del libro. Entonces, yo creo que, bueno, como ya está planteado desde otras disciplinas, las teorías, especialmente las teorías que conciernen a las disciplinas sociales, no se pueden independizar del sujeto investigador. En el caso también de las teorías preexistentes del investigador y de las creencias también del investigador, todo eso está en juego. Entonces, bueno, desde el punto de vista freudiano, Freud fue un hombre de su época, eso es indudable. En la Viena de Freud, digamos, las relaciones en general, digamos, las relaciones respondían a una estructura patriarcal. Pero también es verdad que Freud, en la Viena de Freud había otras cosas, no era solo la Viena imperial. En la Viena de Freud existieron movimientos como la secesión, movimientos, digamos, de revolución en la pintura, en la literatura, Klimt, Kokoschka, en fin. Hubo mucha ebullición cultural y muchos cuestionamientos, incluso Karl Kraus desde el periodismo, es decir, fue toda una época muy interesante y creo que también tiene que ver con cómo surgió el psicoanálisis, porque era justamente una época de muchos cuestionamientos y ebullición. Pero Freud, digamos, creo que la obra de Freud tiene que ver con eso, porque es una obra que implicó un cambio de paradigma, pero también es verdad que en el tema de las mujeres, Freud discutió ya en esa época, había discutido el feminismo porque ya existía en esa época, y ahí, digamos, bueno, se ve en su obra cuando esto que yo les dije, que él sostuvo que la sublimación, por ejemplo, se debía en las mujeres a su parte masculina, ¿no? Como que ahí ya había, digamos, algo que quizás era más fuerte que él. Entonces, todo esto, digamos, fueron algunas de las cosas que yo creo que después ustedes dirán, porque algunos de ustedes leyeron el libro, pero para mí son algunas de las cosas de los temas importantes que atraviesan el libro, ¿no? También hay otros, por ejemplo, en las mujeres, un tema que traté es el tema de la disociación entre el amor y el deseo. Esto Freud también lo había planteado, también lo trabajó Pierre Lanier,
que es un tema interesante, que todavía se mantiene hasta hoy en día, quizás no tanto en las jóvenes, pero también, pero menos en las jóvenes que digamos en otros estratos, ¿no? Ya Freud había señalado que las mujeres se sostenían fundamentalmente en el amor y, y también en la necesidad de un reconocimiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí, también les quisiera decir que, digamos, construir el libro fue muy complejo en el sentido de que hablar de mujeres como hablar de hombres tiene muchos puntos ambiguos, es decir, porque ¿qué quiere decir hablar de mujeres o de la mujer y hablar de los hombres? Hay, digamos, muchas oscuridades ahí, y esto se debe también a la coexistencia de la bisexualidad en ambos sexos, cosa que Freud ya había planteado, y de identificaciones cruzadas. Entonces es muy difícil generalizar. Entonces, tenemos que trabajar siempre, y esto creo que en el libro seguramente se ve, con estas indefiniciones también y con estas paradojas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, volviendo al tema de las teorías que yo les planteaba, desde dónde se arma la teoría, yo pienso que en este caso, en general, ¿no? Pero en estos casos vinculados al tema del libro, que yo les hablé de la violencia de género, creo que también hay una violencia de las teorías. Esto también existe. Es mucho más general, digamos, que el tema este, ¿no? Las teorías aclaran porque siempre surgen, digamos, frente a puntos ciegos y siempre tratan, digamos, de proponer más cosas y aclarar y expandir los temas. Pero también responden a estas perspectivas culturales y personales del sujeto que investiga. El sujeto, digo, en general, ¿no? No tiene que ser una persona que investiga y construye teoría. Y esto tiene que ver con relaciones de poder. Yo creo que en el libro menciono a Bourdieu, que él hablaba de que había un campo intelectual y que en el campo intelectual era también un campo de poder. Hablando de las instituciones, pero también se refiere, digamos, a las teorías, es decir, la teoría tiene un costado que también implica, digamos, generar una relación de poder, las teorías. Lo mismo ocurre, digamos, con las instituciones que sostienen las teorías, ¿no? Esto lo trabajó mucho Bourdieu como sociólogo y etnólogo, y me parece que es interesante y de alguna manera, bueno, eso también está atravesando, digamos, el texto, ¿no? Yo acá quisiera hacer un paréntesis antes de seguir, y es lo siguiente, que yo también una cosa que quiero acentuar es que mi perspectiva es interdisciplinaria. Yo creo que se nota en el libro, que yo no concibo el psicoanálisis como una disciplina autosuficiente. Es decir, no creo que el psicoanálisis tenga adentro, digamos, de su estructura todas las respuestas. De hecho, Freud fue profundamente interdisciplinario. No hablemos de la literatura, Shakespeare, los mitos, los cuentos infantiles, la filosofía, las religiones, Lacan también, entre muchos otros autores. Es decir, que es inevitable la interdisciplina. No, las respuestas no están todas adentro, digamos, de la disciplina. Y además estamos en contacto con el mundo externo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de interdisciplina no me refiero solamente a la necesidad de estar en contacto, conocer y dialogar con otras disciplinas, sino también de poder incorporar conceptos, si eso es necesario para una mejor comprensión. Porque pensaba, por ejemplo, cuando Lacan introduce el nudo borromeo, bueno, eso no era, digamos, un concepto interior al psicoanálisis, sin embargo es muy útil para pensar psicoanalíticamente en términos, digamos, de una complejidad mayor
que los dualismos. O si bien, digamos, con las funciones alfa y beta, podemos decir que eso salió de Freud. No, en realidad son conceptos, digamos, que se van introduciendo en el psicoanálisis, y yo creo que no hay que tener miedo si son útiles, digamos, para poder comprender mejor la subjetividad. Bueno, con esto cierro ese paréntesis, y si ustedes me quieren hacer alguna pregunta para ver, digamos, cómo podemos seguir. Bien, bueno, Leticia, la saludo, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Paula Sarabia, yo soy docente y miembro activo de EPSI, y les voy a ir pidiendo que quienes quieren hacer alguna pregunta la hagan por chat, lo más breve posible. Yo las voy a ir leyendo para ir intercambiándolas junto con Leticia y poder favorecer un intercambio. De todas formas, nosotros, Leticia, con el grupo de EPSI teníamos algunas preguntas pensadas que mientras van escribiendo el resto de los interesados alguna, me gustaría acercarle. ¿Le parece bien? Sí, sí, cómo no. Bien. Bueno, una de ellas tenía que ver con lo que va planteando en relación a la feminidad primordial. Sí. Nos parecía interesante si podía ampliar un poco esto, ¿no? Como algo que tenía que ver, usted decía, con el campo de la especularidad. Sí. Sí, ¿alguna otra para ver si puedo seguir, Bueno, ir enganchando? sí. Después tenemos otra pregunta que piden, ¿podría ampliar lo referido a la posición femenina? Otra sobre el enigma femenino, porque eso ha sido un tema que nos ha costado mucho poder metabolizar. Sí, está bien. Otra es, en una pareja homoparental, ¿cómo se jugaría lo femenino arcaico? Sí, sí. Bueno, está bien. Vamos a ver si logro entonces ir enganchando estos temas. Primero les quería decir una cosa, que todas estas preguntas para mí también confluyen en una cosa que yo planteé en el libro, que es con qué concepción de sujeto trabajamos. Esto también es muy importante. Por supuesto, trabajamos con el sujeto del inconsciente, es decir, Freud ahí produjo un cambio de paradigma en la concepción del sujeto, o sea, que el sujeto de la modernidad era el sujeto de la conciencia, ¿no? Bueno, solo eso, que el sujeto ya no es dueño, digamos, de sus pensamientos y de sus acciones, bueno, es un cambio paradigmático. Pero lo que yo les quería decir, y que tiene que ver con alguna de las preguntas, es que el concepto del sujeto, digamos, que digamos, se produce, porque lo voy a tomar como producción, se produce en el límite, se produce en las fronteras. Me parece que es un concepto muy interesante, que yo trabajé con eso a partir de muchos autores, es decir, en la confluencia entre mundo interno y mundo externo. Entonces ahí es donde se da, digamos, estas relaciones, donde todo no es mundo interno, todo no es mundo interno, tampoco todo es mundo externo, ni todo está determinado desde una afuera, pero donde hay un espacio, digamos, que sería algo así como el espacio transicional de Winnicott, que es un tercer espacio en realidad, y que yo pienso que es ahí donde se produce subjetividad, ¿no? Esto lo había planteado Winnicott, se planteó también desde la filosofía. Es un espacio, no es una línea que separa mundo interno de mundo externo. Es un espacio que tiene sus leyes propias, y yo pienso que es ahí donde se producen las construcciones subjetivas y los movimientos subjetivos, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas entonces que era esta sobre la femineidad, una femineidad primordial. Este es un tema que yo tomé de distintos autores que fui leyendo, que lo tomé de Julia Kristeva, por una parte, que es una autora que leí mucho también, que me interesó, digamos, la propuesta de ella, de la Cora, que la Cora, digamos, es
digamos, como un espacio prelingüístico y prepulsional que ella, digamos, lo ubica en el campo de lo femenino, como un campo, digamos, disruptivo y a la vez creativo. Entonces, pero lo habla, digamos, como una femineidad también primordial, prelingüística, ¿no es cierto? Entonces, este fue un tema que me pareció interesante, digamos, como planteo, que estaba ligado a la creatividad, como ligando la creatividad a lo femenino. Yo diría, digamos, más a lo prelingüístico, no lo llamaría lo femenino, porque lo femenino es muy polisémico ese término, eso después si quieren lo podemos aclarar. Y lo mismo Winnicott con su planteo de la feminidad primaria para ambos sexos. Es decir, cuando él plantea que hay una feminidad primaria para ambos sexos, primero está descentrando el concepto de lo femenino ubicado en la niña y lo masculino en el varón. Ahí aparece otra cosa y eso se ve en los casos clínicos de él también, ¿no? También Grimson fue otro autor que habló de una feminidad primaria para ambos sexos. Entonces yo un poco fui tomando, digamos, de estos autores la idea que es desde distintas perspectivas iban planteando con respecto a digamos, a esta femineidad que era común a ambos sexos, que yo lo llamaría, digamos, más que femenino, por todas, digamos, las diversas significaciones que tiene lo femenino, más vinculado a lo materno. En todo caso, si quieren, materno-femenino o algo así, pero materno como un espacio originario, ¿no es cierto?, de relación, digamos, con la madre específica, que por lo menos hasta ahora será así en el recién nacido. No sabemos qué puede ocurrir en siglos posteriores, pero hasta ahora es así. Entonces, esto lo diferencio, esa femineidad, de lo que sería la sexualidad femenina, por ejemplo, que está vinculada al deseo en las mujeres, y lo diferencio también del concepto de feminidad, en cuanto la feminidad son, digamos, los códigos o los estereotipos que cada época, digamos, atribuye a las mujeres también, que eso puede ir variando, y de hecho va variando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esta feminidad arcaica, digamos que uno podría decir, bueno, es muy teórico esto, pero también tiene que ver con que hay algo ahí en ese espacio materno que estos autores proponen, que es, digamos, diferente a lo que sería la atribución de género. Es decir, un recién nacido, bueno, se le asigna un género que puede ser masculino o femenino. Entonces, fíjense qué complejo que es todo, porque el recién nacido, con toda la asimetría que hay, digamos, con los padres, ya va cargando con, por un lado, una asignación de género, o está en el campo de lo masculino o en el campo de lo femenino, pero por otro lado, está también, digamos, en ese espacio materno que no es ni masculino ni femenino, esto que, bueno, algunos llaman feminidad primaria o materno femenino lo podríamos llamar, ¿no? Entonces, eso, digamos, tiene que ver también con cómo el niño o la niña son identificados por los padres. No es que se identifican a los padres, sino por los padres, ¿no? Entonces, ahí se da, digamos, por supuesto, una asimetría que es relativa también, porque cada recién nacido tiene sus respuestas también. Y me parece que son ideas interesantes para tener en cuenta, por ejemplo, tomando a Winnicott, ¿no?, que él dice que este espacio, esta feminidad primaria está vinculada al ser, o sea, a la existencia, que no es pulsional, es prepulsional. Y tiene que ver con identificaciones primarias. Y Winnicott en algunos casos clínicos en realidad tiene
digamos, en su escucha, él trata de recuperar digamos, lo que sería la femineidad en los hombres también, ¿no? Femineidad entre comillas, porque feminidad en cuanto a ciertas características sería, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí, digamos, él encontró también una escucha distinta en la clínica, que no es que el reprimir, digamos, esos aspectos que pueden tener más que ver con lo emocional, con lo sensitivo, con una cierta calidad de contactos y demás, no es reprimir eso, sino recuperarlo. Perfecto. Leticia, y en este sentido, porque también era algo que nos había surgido, hay otras preguntas en el chat que ya voy a leer, pero esto de lo femenino primario, que dijo que estaba vinculado a lo materno originario, en el caso de que sea un niño criado por un papá, por un hombre, Sí. ¿eso también sería pasible de ser transmitido? Sí, yo creo que sí. Okay. Por lo siguiente, bueno, en primer lugar, vemos que esto ya lo decía Freud, lo dijo Winnicott, lo dicen muchos autores, que en realidad no se puede ubicar lo femenino en las mujeres y lo masculino en los hombres, ¿no? Y eso se ve en las fantasmáticas, en las personas en general, en cada sujeto, ¿no es cierto? Entonces digamos que una pareja, digamos, se refiere a una pareja homosexual seguramente, ya sea dos padres o dos madres, ¿no es cierto? Porque también pueden ser dos madres y no poder transmitir ese espacio. Por eso yo no lo ubico tanto en el tema de si son mujeres o son hombres. Actualmente además se ve mucho más, cosa que antes no se veía en la gente joven, que hay una capacidad, digamos, de contacto corporal, emocional de los papás jóvenes que con los bebés, que no existía en otras, porque eso era algo prohibido. Es decir, el lugar del hombre era otro. Entonces, quiere decir que ese tipo de contactos existen independientemente de ser hombre o mujer y se puede crear ese espacio también. Y por cierto que hay madres, aunque no sea una pareja homosexual, aunque sea, digamos, una pareja heterosexual, que no lo pueden crear. Entonces, por eso hay que tener cuidado también, ¿no? En no hacer esas homologaciones que son más sencillas, más fáciles, pero que no corresponden, digamos, a la realidad, ¿no? Sí, perfecto, gracias. Voy acercando preguntas que hay en el chat. Natalia Soliani pregunta, lo femenino en su propuesta y su libro. O sea, la pregunta sería, ¿cómo sería lo femenino, me imagino, en su propuesta y libro? ¿Cómo sería lo femenino? Sí. Es decir, ¿cómo lo entiendo yo a lo Sí. femenino? Bueno, esto es lo que yo les decía antes, justamente, que en realidad, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Lo que yo les decía antes, que hablar de lo femenino, el problema que existe es que es un concepto polisémico, sí tiene muchas significaciones y muchas capas, y eso hay que aceptarlo. Es decir, si uno quiere poner la claridad extrema, va a caer en esquematismos. Entonces hay que aceptar que uno también navega en ciertas ambigüedades. Yo, digamos, lo que les dije antes es lo siguiente, que lo femenino para mí es una categoría que excede a las mujeres, en primer lugar. Es decir, que podríamos decir que es una categoría muy antigua, que viene desde los inicios de la cultura, como el yin y el yang, como un principio de la cultura, como el sol y la luna. Uno podría pensarlo, si quiere, desde ese lugar, pero en realidad es una categoría que no es homologable con las mujeres, ya que está también lo femenino en los hombres. Entonces, por eso es que para mí hay que pensarlo más allá del dualismo masculino-femenino. Es decir, el dualismo esquematiza lo femenino en las mujeres con ciertas características y atribuciones y lo masculino en los hombres con otras características.
Entonces lo que yo pienso es que, lo que les dije antes, ¿no? Que lo femenino se puede pensar como principio de la cultura en general, se puede pensar en términos de feminidad, si queremos hablar de los estereotipos y los códigos que la cultura ofrece en cada época. También podemos hablar de la sexualidad femenina como parte del gran campo de la feminidad, y ahí hay muchas preguntas también, que yo algo de eso lo planteé en uno de los capítulos sobre el deseo en las mujeres, que es si se puede hablar de una sexualidad femenina, en forma, digamos, generalizando, como un universal. Ese es un gran tema también que lo había tratado en ese capítulo. Se puede hablar de lo femenino para algunos, lo femenino es lo materno, digamos, como que la prioridad de la concepción sobre lo femenino está en la maternidad. Esto que Freud decía todavía se dice, incluso en algunas teorías, como que la realización, digamos, máxima de las mujeres está en la maternidad. Por supuesto que en muchas mujeres sí, en otras no es así, o es compartida, digamos, con otros intereses, ¿no? Entonces, yo no podría y no quisiera tampoco definir lo femenino, al contrario, quisiera mantener, digamos, todas las significaciones y poder circular entre todas esas significaciones. Bien, Leticia, otra pregunta de Julieta Gerber. ¿Podría ampliar lo que mencionó con respecto a la mujer se sostiene en el amor y en el reconocimiento? Sí, esto es una cosa que lo había planteado Freud cuando dijo que la característica de las mujeres era el temor a la pérdida de objeto, por ejemplo, a la pérdida de amor, perdón, del objeto, y que en general se sostiene, digamos, en la cultura también, quizás no tanto como antes, en la gente joven, pero tiene raíces muy fuertes que tienen que ver, digamos, también en gran parte con las teorías sobre las mujeres, porque las teorías sobre las mujeres construyen mujeres también. Entonces, ahí se da, digamos, algo muy interesante, y es que, digamos, el personaje clásico, digamos, ¿no? Que es la encarnación digamos, del deseo que circula, es el Don Juan, digamos, ¿no? Y muchas veces, digamos, en una cultura, también en la vida cotidiana, se habla de que el hombre, digamos, puede ir circulando en su deseo por distintas mujeres, y que las mujeres se detienen en el amor, digamos, en recibir el amor y el reconocimiento de un hombre. Pero eso tiene que ver, yendo a la pregunta, con cómo se construye el ideal del yo femenino. Y el ideal del yo femenino se construye, digamos, en forma deficitaria, justamente por el lugar que ocuparon siempre las mujeres también. Es decir, digamos, en la sociedad y en la teoría también. Hablo, digamos, de dos niveles a la vez. Entonces necesitan el reconocimiento del otro o para crear y engrandecer su propio ideal, o que el otro cumpla, digamos, el ideal que ellas no pueden cumplir, que realice ese ideal. Eso muchas veces se ve, y se veía más antes, pero también se ve ahora en muchas parejas, donde la mujer se realiza a través, digamos, de las realizaciones de su pareja o del hombre que tiene al lado, ¿no es cierto? Me parece que ahí, metapsicológicamente, se puede pensar en términos de que la construcción del ideal del yo tiene un déficit en muchas mujeres, que viene de lejos, que yo creo que esta es una época de cambio, y que creo que eso se está reestructurando lentamente, lleva mucho tiempo, pero donde se busca, digamos, construir el propio ideal del yo a través del otro, de las realizaciones del otro, ¿no?
Bien, bueno, los invito al doctor Breyer, al doctor Genovés, a toda la gente que nos visita desde tan lejos, que aprovechemos esta instancia de tener a Leticia para, bueno, que se animen a preguntar algo que les haga duda, que les haga alguna tensión. Mientras tanto, voy acercando otra pregunta. Natalia Fernández dice, ¿cómo pensar lo femenino cuando es irrumpido por situaciones de abuso sexual infantil? Sí, bueno, ¿se escucha? No, porque aparecen Sí, unos sí. ruidos, sí, sí. No, sí. Bueno, creo que cómo se piensa en las situaciones de abuso, pienso que ahí, digamos, hay una construcción deficitaria, digamos, de la subjetividad, traumática, además, que tiene marcas, digamos, que se mantienen en el tiempo. Creo que también ocurre con el abuso con niños varones, ¿no es cierto? Me parece que son marcas muy fuertes. Este, y, y en el caso de las niñas, tendríamos que pensar que en realidad hay como una reduplicación eh, de las situaciones de desvalorización que muchas veces se dan, este, digamos, por su condición femenina, muchas veces se dan, y que esto, digamos, del abuso la reduplica de alguna manera, ¿no? O sea, que la potencia. Entonces, bueno, eso por supuesto que complica la posibilidad, digamos, de construcción de subjetividad. Yo digo construcción de subjetividad porque no quisiera decir construcción de subjetividad femenina, porque la subjetividad en las mujeres es distinta en cada una, no se puede universalizar. No se puede decir todas las mujeres son así o son de otra manera. Eso se ve, digamos, en la vida cotidiana, pero tiene que estar también en la teoría. No se puede hablar de las mujeres en general. Entonces, ¿cómo se construye en los casos de abuso? También depende, digamos, de la fortaleza yoica, de qué ocurra, si el abuso es intrafamiliar o es de alguien externo también, ¿no? Y si la familia puede dar apoyo o no. Es decir, hay muchas circunstancias que son particulares. Y de eso va a depender cómo se construya subjetividad, pero en una base, con una base de traumática, de inhibiciones posiblemente y de desvalorización también, ¿no? Igual ahora pienso que me quedó una pregunta que ustedes me habían dicho sobre el enigma femenino, ¿es así? Sí, puede ser. ¿Se acuerda cómo era? A ver si no la busco aquí. Sí, la pregunta era, ¿podría desarrollar el concepto sobre el enigma femenino? Sí, sí, ese es un tema interesante también, porque sabemos que toda la concepción sobre lo femenino está basado en esto, en lo misterioso, el continente negro, que esto lleva, digamos, a considerarlo una condición enigmática, y que también tiene que ver con considerar a la mujer como, a las mujeres como lo otro, digamos, de lo que sería el sujeto, ¿no? El sujeto central, digamos, del deseo, ¿no? La mujer aparece como objeto de deseo, que son todas categorías que están ubicadas en lo femenino y en las mujeres. No sé si ustedes se acuerdan que en la conferencia sobre la femineidad de Freud, él había dicho que, bueno, que las mujeres eran un enigma para los hombres, y dijo, bueno, dice, para ustedes no tendrían que opinar sobre esto o algo por el estilo, porque ustedes mismas son el enigma a las mujeres presentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí en eso que él decía, uno podría preguntarse, pero ¿cuál es la palabra de las mujeres sobre esto? De que las mujeres son el enigma. O también se podría preguntar para quién son el enigma, porque si son un enigma hay que ver para quién. Y creo que eso a mi modo de ver, nos puede remitir a Juanito y su teoría de la diferencia sexual, porque en realidad Juanito, como pequeño investigador, como dice Freud, se pregunta por la diferencia sexual, pero la interpreta en términos de falocastración, no tiene otra forma de interpretarla más que esa.
interpretación que Freud mismo había dicho que era falsa, pero porque estaba, digamos, en un registro imaginario, pero era la interpretación de Juanito, elaborada por Freud y en realidad y el padre de Juanito, porque ellos dos fueron los que elaboraron esta teoría sexual infantil, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, está el enigma también. Juanito lo resuelve imaginariamente creando una teoría, que es la teoría falocastración, ¿no es cierto? Plena fase fálica. Lo que yo había planteado en el libro, que a mi modo de ver, las teorías sobre el enigma son teorías imaginarias, elaboradas desde un sujeto, para quien las mujeres son el enigma. Entonces lo que yo planteaba era que en realidad el enigma es la diferencia en sí. Ese es el verdadero enigma. Eso es lo inexplicable, ¿por qué somos diferentes? Entonces, esto que es algo opaco, algo oscuro, ¿por qué somos diferentes? Esa opacidad de la diferencia yo creo que está desplazada a las mujeres. Es una especie como de torsión imaginaria por la cual se ubica, digamos, el enigma en un lugar. Esto responde, digamos, a distintos motivos, pero bueno, esto es más o menos para ubicarnos en la pregunta, ¿no? Perfecto, clarísimo. Han levantado la mano Laura Regalado, me parece que es porque tengo puntos suspensivos, y luego el doctor Breyer. Laura la había levantado hace mucho, le voy a dar la palabra a ella ahora. Laura. Me parece que no está, Paula. Bueno, entonces lo escuchamos, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Abra el micrófono, Eduardo, está silenciado. Silenciado. Primero, gracias por estar y un gusto verlos de nuevo con Susi acá presente. Bueno, el gusto es nuestro. Gracias por invitarnos, gracias por organizar esta reunión tan interesante. Hola, Leticia. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, felizmente, contento de escucharte. Felicitaciones por la exposición y además por el libro, que tenemos, por cierto, ya muchas ganas de leerlo. Sabemos de tu larga trayectoria en el estudio de la psicología de la mujer y de lo femenino, que vale discriminar como tú has aclarado, ¿no? Bueno, no sé si lo mío es una pregunta, pero simplemente estando con alguien que tiene una vasta experiencia en el tema, la intención es poder compartir un poco esta especie de perplejidad que tengo yo todavía por una relativa vigencia todavía de la concepción freudiana de la sexualidad femenina, del complejo de Edipo y el complejo de castración en la niña. No digo que nada ha sido revisado y cuestionado de autores y autoras modernos. No es casual que sean muchas mujeres que militan en el feminismo, por ejemplo, que haya sido cuestionado esto, bueno, desde Simone de Beauvoir, ¿verdad? Que se enfadó mucho con Freud. Pero una de las consecuencias de esta concepción falocéntrica que tiene Freud acerca de la psicosexualidad femenina, del complejo de castración de la niña y la consiguiente envidia del pene, en fin, etcétera, etcétera, es toda esta cuestión de que la niña se va a realizar, como bien decías tú, a través de la maternidad. Esto no está demasiado alejado en el tiempo, en el sentido de que hasta hace 2 o 3 décadas, muchas mujeres y muchos hombres pensábamos así. La mujer que no tenía deseo del hijo, ya prácticamente lo consideramos patológico, ¿no? Claro que aquí no solamente desde la perspectiva psicoanalítica freudiana, sino desde el sentido común de la gente. Felizmente esto ha ido cambiando. Pero claro, aquí esto tiene yo diría, una adherencia muy fuerte en la concepción lacaniana que sigue a lo de Freud, a esto del hijo pene de la mujer, ¿no? Que intervendría en el primer tiempo del Edipo, esta unión de la madre con el hijo, o incluso puede ser la hija, vivido como el falo, ¿no? El falo en el sentido lacaniano y la identificación de ese niño con el falo.
que tiene mucho peso hasta el día de hoy y tiene una determinada aplicación en la clínica, en esa conexión teoría clínica. Pero a todo esto, yo lo que no salgo de mi perplejidad es lo mal parada que sale la mujer de esa concepción falocéntrica de Freud, androcéntrica, como tú has dicho, era un hombre de su época y no pudo escapar a la cultura a la que pertenecía, al patriarcado, que creo que ideologizó inexorablemente su teoría, ¿no? Pero la consecuencia de esta evolución de la psicosexualidad de la niña, y a esto quería llegar finalmente, Leticia, a ver, ¿qué piensas tú? La dejaban muy mal parada la mujer, porque mira, resulta que parece que la mujer no tendría suficiente capacidad de amar al hombre, empezando por el padre, por sí mismo, sino que sería algo así como un amor donde hay gato encerrado, un amor interesado de naturaleza narcisista, nada más que para completarse, con el hijo pene. Evidentemente, los hechos demuestran que esto no es así, felizmente, porque pobre de nosotros los hombres, ¿no? En ese caso. Por un lado, pero que sería como que el amor de la mujer es interesado y narcisista, de esa perspectiva, si no hubiéramos quedado congelados en esa teoría. Y el otro elemento importantísimo que plantea Freud, que tiene todo que ver con el desenlace del complejo de Edipo, es que la mujer finalmente va a tener un superyo como instancia crítica sumamente laxo, en tanto y en cuanto no experimenta los peligros de la amenaza de castración, tal como lo fundamenta Freud. Sin embargo, eso se da de patada con la clínica, porque hemos visto y seguimos viendo mujeres con una conciencia moral que, bueno, es decir, tremendamente sádica y cruel, ni qué decir, ¿no? Por ejemplo, la melancolía femenina. Entonces yo todavía no salgo de mi asombro en ese sentido, ¿no? De que haya una rémora que se arrastre todavía a esta concepción freudiana. Creo que debe ser estudiada, porque, ojo, que estoy hablando yo cuando en realidad es un autor que yo sigo leyendo como tú desde hace más de 50 años y encontrando cosas nuevas. Soy un ferviente lector de Freud y lo sigo en muchos aspectos. Me baso en la psicología freudiana, pero esto no me impide cuestionar severamente, dirías yo, claro, en el 2021. Él escribe todas estas cosas en la primera mitad del siglo XX, pero me permite cuestionar severamente esta posición freudiana, en donde en definitiva yo creo, supongo que tú pensarás parecido, el complejo de castración femenino suele ser un complejo que la mujer de alguna manera supera, es un momento de su evolución psicosexual y de ninguna manera yo lo tomaría como eje fundamental, crucial para explicar la sexualidad femenina. No digo que no haya mujeres fijadas allí que configuran, por ejemplo, rasgos fálicos de carácter, que son muy frecuentes, dentro o fuera de la histeria femenina, pero creo que realmente es el continente negro, realmente es un enigma, ahora ya no tanto, que hay aportes muchos y muy valiosos para poder explicar la sexualidad femenina. En fin, me gustaría, si puedes comentar algo, alguna reflexión acerca de esto que te estoy transmitiendo. Y te agradezco muchísimo por tu participación en estos encuentros. Bueno, te agradezco mucho el comentario también. Coincido en muchas cosas con vos, porque primero, bueno, el tema del superyo femenino, obviamente que ahí Freud no tuvo en cuenta lo que se ve en la clínica, que el superyo femenino puede ser más terrible, digamos que, o muy terrible en muchas ocasiones, ¿no es cierto? O sea que ahí, digamos, la teoría lo llevó, digamos, a una encerrona, me parece. Pero con respecto a lo que vos decías al principio, ¿no? Sobre el tema, digamos, de que en realidad, digamos, la realización de una mujer estaría
en el hijo, en el deseo de hijo, como lo plantea Freud y demás, y que sería un deseo que responde, digamos, a una lógica fálica, ¿no es cierto? Serían sucesivas sustituciones de esa envidia del pene. Actualmente, digamos, bueno, desde hace ya muchos años, Lacan, con su propuesta del falo como significante, digamos, lo sofisticó bastante, pero yo creo que las raíces de la teoría de Lacan son las mismas que las de Freud. Y creo que a mí me sirvió mucho, y ese es un capítulo que yo le doy mucha importancia en el libro, pensar en otra concepción del deseo. Es decir, que si uno lo piensa a partir de la carencia, se encuentra con que el deseo de hijo en las mujeres respondería a una doble carencia, duplicada, porque estaría la carencia propia de todo ser humano, todos somos carentes, todos somos incompletos. Se sumaría a eso la carencia fálica, que hace que, bueno, tenga que luchar, digamos, para suplirla con el hijo falo, ¿no es cierto? Entonces, esa doble carencia, yo creo que, digamos, es el resultado de pensar el deseo de esa manera, a partir de lo que falta. Entonces yo había tomado, por mis lecturas de Deleuze, cosa que me sorprendió, porque yo siempre estaba convencida de que el deseo se podía pensar de una sola manera. Cuando, a través de mis lecturas de Deleuze, con la concepción del deseo que plantea el deseo como producción, no el deseo a partir de la carencia, el deseo como poético, no generado en una carencia esencial. Que esto dice no elimina la carencia, pero la hace parte del campo del deseo. Entonces, si yo intenté trasladar eso al tema del deseo de hijo en las mujeres, y lo pensé así. Hay mujeres en las que el deseo de hijo responde a la lógica de la ecuación simbólica, a la lógica sustitutiva. En las histerias, por ejemplo. Y hay mujeres en que el deseo de hijo responde a otra lógica, que es una lógica de producción deseante, de movimiento, tiene que ver con toda la filosofía que plantea Deleuze. A mí me resultó interesante para el psicoanálisis, porque eso podría explicar para mí mucho mejor las distintas experiencias maternas. Por un lado, las madres que no se pueden desprender de sus hijos, nunca, que los atrapan y no los dejan ir. Bueno, ahí respondería posiblemente a una sustitución, digamos, de esa carencia fálica. Pero hay madres que sí pueden sostener simbólicamente y hasta promover muchas veces el crecimiento y la separación de los hijos. Entonces, en ese caso, yo puedo pensar que ahí el deseo se produjo de otra manera. Entonces, a mí eso me sirve, digamos, para no tener una sola explicación sobre el deseo de hijo, que es la explicación de la carencia fálica y sustitución fálica, sino poder pensarlo también desde otra perspectiva que me permite entender que hay distintos tipos, digamos, de maternidades también, que no todas responden a lo mismo. Y eso me parece que es importante también, digamos, para poder entender la clínica, ¿no? Porque si no estamos unificando, digamos, cosas que no se deberían unificar. Así que, pero estoy de acuerdo, digamos, con que ahí hay un punto que era necesario expandir, que es necesario revisar. Sí. Bien, gracias. Doctor Agustín Genoves, lo saludamos y le damos la palabra. ¿Me escucha? No, porque había levantado su mano. Bueno, entonces voy a leer alguna pregunta del chat. Mientras tanto. Aquí hay una pregunta de Mariana Dapues. Mariana, ¿la querés hacer vos? Me parece que va a ser más simple.
Mira, me parece Hola. que Mariana está engripada. Ahí está, hola Mariana. Sí, estoy destruida de la voz, pero bueno, nada, primero, excelente toda su teoría, me parece súper importante. Yo no soy una psicoanalista estudiosa, me dedico sí a estudios de género y trabajo en educación, bueno, también en cuestiones de clínica, pero por ejemplo, muchas de las cosas que usted fue mencionando me resonaron con un caso que ayer me llama una directora de escuela, trabajo en asesoramiento de situaciones de educación sexual integral, y todo esto de la diversidad, lo femenino, lo masculino, nos interpela permanentemente como episodios disruptivos y tambalea la teoría, ¿no? Muchas de las cosas que usted trae me resonaron por este caso de ayer de una directora que me dice que una mamá viste a su niño como una nena y todo el tiempo la directora hacía alusión a la trenza cosida y a la trenza cosida y a la trenza cosida. Y pensaba en lo que usted planteó al principio acerca del perspectivismo, ¿no? Esta mirada de los terapeutas o de los adultos que tenemos responsabilidad de revisar los mandatos propios, cuáles son estas cuestiones androcéntricas, patriarcales, que nos atraviesan, que no nos permiten ver otra cosa más que esa trenza cosida, ¿sí? O sea, la intervención, quiero decir, mi sugerencia fue desde lo educativo, propiciar un espacio saludable en el jardín para este niño, para que siga desarrollando su posibilidad de aprendizaje, su sexualidad, aparentemente es una identidad autopercibida masculina y la madre es quien vulnera el derecho tratando de cambiar esta identidad del niño, ¿sí? Como una situación de violencia simbólica, al revés de lo que históricamente hemos visto en el patriarcado. ¿Se entiende lo que estoy contando? Sí. Y por otro lado, pensar en esto de por qué la directora, igual que todos nosotros, hasta los terapeutas, muchas veces colegas, nos vamos como preguntando qué pasa con esto de los principios, los mandatos, los patrones que tenemos que no podemos desarmar y ver estos intersticios o espacios intermedios de los que usted hablaba, que no sean tan polares ni tan binarios de lo femenino y lo masculino. O sea, cómo generar un espacio más saludable cuando más allá de la situación psicopatológica de esta madre, en un espacio educativo como es la escuela, donde se supone que tiene que haber garantía de derechos, se interpelan estos mandatos de lo femenino y lo masculino, y se centran en determinadas expresiones de género por sobre la salud integral y la mirada interdisciplinaria de este niño. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que, bueno, digamos que ampliar las miradas es algo que va a llevar muchas décadas, quizás más que muchas décadas, ¿no? Porque es un proceso. Con respecto al caso del niño no te podría decir nada porque no lo conozco. En general en los niños y en los adolescentes hay muchos movimientos, digamos, libidinales, sobre la sexualidad, sobre los géneros, que bueno, que hay que ver cómo se pueden contener en las familias y en las escuelas, también en las instituciones, pero partiendo de la base de que son situaciones que no tienen un final, digamos, que uno lo pueda definir por anticipado. No se puede anticipar un final. Son situaciones de movimientos que siempre existieron también en los niños y en los adolescentes, a lo mejor en otras épocas más reprimidos, ahora se manifiestan más. Ahora, ¿cuál es la situación familiar? ¿Por qué ocurre eso? Y demás, bueno, eso ya sería algo más particular de ese caso, ¿no? No se escucha nada. Mariana, no te escuchamos. Perdón, paso a otra pregunta. No tiene micrófono. Perdón. Sí, ahí voy a leer. Agradezco, y solamente que me preocupa más la posición adulta, ¿no? ¿Qué pasa con la directora, con los terapeutas? ¿Cómo hacemos para no dejar en esta mirada binaria? Porque de acuerdo totalmente con lo que usted dice del caso del niño. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Leticia, voy a leer la pregunta de Agustín Genovés. Dice, no tengo micrófono. Lo que acaba de decir Leticia me recuerda a Piero Lanier con lo de deseo de madre y deseo de hijo como posiciones diferentes. La primera sería fálica
la del deseo de madre, entiendo, y la segunda no. ¿Cómo cambia la teoría clásica si pensamos la castración como una operación sobre el narcisismo? ¿El desear un hijo sería la única manera que tendría la mujer freudiana por época de recuperar un narcisismo? Sería algo así como realizado por aquella cultura, me parece. ¿Se entiende, Leticia? Lo leo de nuevo. Sí, lo último no lo entendí. Sí, porque está como con las palabras cambiadas. Dice, el desear un hijo sería la única manera que tendría la mujer freudiana por época de recuperar un narcisismo herido por aquella cultura. Sí. No, pues lo primero lo de Piero Lanier, que estoy de acuerdo, que creo que hay que diferenciar, que creo que viene bien esa mención a Piero Lanier, pero lo que quería tomar es también el concepto de castración, porque todos cuando hablamos de castración a lo mejor nos referimos a cosas diferentes. Yo en eso tomo la diferenciación que hace Lacan, que me parece importante, entre castración imaginaria y castración simbólica. Porque obviamente si hablamos de la castración en un sentido imaginario, que es el caso Juanito, para poner un ejemplo concreto, es una cosa. Ahora, si hablamos de castración en un sentido simbólico, ahí sí estamos hablando, como decía Genovés, de acuerdo, digamos, a otros parámetros, que es, bueno, que es acceder a la castración simbólica, es acceder, digamos, a la incompletud, a los límites que todos tenemos, implica, digamos, una salida del narcisismo, ¿no? De una posición así solipsista, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo. Por eso también hay que ver de qué hablamos cuando hablamos de castración, ¿no? Bien. Otra pregunta, Vanessa Huerta. ¿Podría ampliar el concepto de complejo de Edipo transfamiliar? Sí, en realidad esto es un planteo de Deleuze, donde él discute, digamos, que el complejo de Edipo discute la concepción del complejo de Edipo personalizado, como yo les dije antes, en la madre, el padre y el hijo o hija, esa concepción, ¿no? Y habla en todo caso en términos transfamiliares, es decir, salir de esa estructura familiar a, digamos, los discursos de la cultura, sería, las propuestas de la cultura y ver cómo se van interrelacionando. Esto tiene muchas implicaciones, desde ya de cómo se construye también el aparato psíquico, ¿no? Y cómo se construye subjetividad. Entonces, me parece que cambia también otra cosa que creo que es importante, que al salir de la tríada personalizada lo podemos pensar más en términos de funciones. Y esto se liga con la otra pregunta que me habían hecho sobre el caso de hijos de parejas homosexuales. Es decir, si nosotros pensamos en términos de mamá, papá e hijos, entonces no podemos pensar qué es lo que pasa en una familia, digamos, homosexual con hijos, por ejemplo. No podemos pensar en eso, porque no entra, digamos, en nuestros parámetros. Entonces me parece que pensar en términos de funciones, si alguien puede cumplir esas funciones, es decir, si un papá, por ejemplo, puede cumplir funciones tradicionalmente femeninas o maternas, de contactos, de cuidados emocionales o como se quiera llamar, entonces estamos hablando de otra cosa ya. O si una mamá es la que cumple, una mujer es la que cumple las funciones simbólicas en una familia. Entonces me parece que el concepto de Edipo transfamiliar nos lleva inevitablemente también a pensar en términos de funciones, y eso es importante para pensar en la clínica, en las consultas clínicas, que hay muchas parejas homosexuales que consultan por la crianza de los hijos. Y ahí las preocupaciones con la crianza, y bueno, en ese caso también depende de cuál es la escucha del terapeuta, del psicoanalista, y cuáles son sus creencias, cuál es su ideología.
Es decir, depende de muchas cuestiones, ¿no? Por eso me parece que una de las derivaciones del concepto de Deleuze es este, poder pensar en términos de funciones, ¿no? Bien. Andrea Puglia había levantado la mano. Andrea, ¿querés intervenir? Si no, tengo otra pregunta que había acercado el doctor Córdoba, que es miembro de EPSI. Horacio, ¿la querés leer vos a la pregunta? Si no, la leo yo. Bueno, la voy leyendo. Ah, ahí. Si la puedes leer. Ok, leo. Dice, ¿cómo incluir la categoría cuerpo en la lingüística y discursiva, ya que usted enfatiza que el sexo biológico está organizado a través de ficciones filosóficas y médicas? Horacio, hace mucho ruido. Sí. Cierre. Voy de nuevo. ¿Cómo incluir la categoría cuerpo en la lingüística y discursiva, ya que usted enfatiza que el sexo biológico está organizado a través de ficciones filosóficas y médicas? Sí, esa es una pregunta interesante también, el tema del cuerpo, que no debemos olvidar. Es decir, no es que, digamos, hablar de sexualidad o incluso hablar de género implica desconocer, digamos, ese núcleo duro que es el cuerpo, ¿no es cierto? Que está ahí y que de alguna manera sostiene también, dentro de todas también, de todo lo desconocido que traen los cuerpos, ¿no? Yo en realidad quería recordar un autor y un texto que me parece muy interesante, que yo lo menciono en el libro, que es Thomas Laqueur, que escribió un libro que se llama La construcción del sexo, que escribió sobre las distintas significaciones de los cuerpos en diferentes épocas, y los cuerpos de la diferencia sexual. Entonces ese es un libro que ilumina mucho el tema de por qué en realidad se puede pensar en narrativas sobre los cuerpos, porque uno pensaría, bueno, el cuerpo es, ¿qué hay más objetivo que el cuerpo? Sin embargo, en el curso de la historia se fueron creando narraciones sobre los cuerpos. Entonces, él lo que planteaba era que primero los cuerpos se interpretaban en base al modelo de un solo cuerpo, que era el del hombre, y que el cuerpo de las mujeres era lo otro, era el mismo modelo pero invaginado. Es decir, que digamos, los ovarios eran los testículos, la vagina era el pene, que estaba todo invaginado, ¿no es cierto? Pero el modelo era uno, que luego, con la Ilustración, aparecieron otras narrativas que se refieren a dos modelos, el del hombre y el de la mujer, dos modelos distintos, y que esos modelos coexisten después en el curso de la historia, ¿no? Siempre el cuerpo de la mujer, digamos, desvalorizado con respecto igual al modelo del cuerpo masculino, pero me parece que lo interesante también es que la medicina propuso distintos modelos, que no hay un modelo objetivo de los cuerpos, que, por ejemplo, yo creo que también lo había mencionado en el libro, porque me llamó mucho la atención un médico que se llamaba Bouillot, en el siglo XIX, quien afirmaba que el útero no era un órgano necesario para la mujer porque no existía en el hombre. Entonces eso, bueno, digamos, es muy llamativo y es una narración sobre los cuerpos también. O sea que cambian y se van construyendo narrativas también sobre la diferencia sexual anatómica, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Pero los cuerpos hay que incluirlos, no pueden quedar afuera de todo lo que estamos pensando, ¿no? Bien, Leticia, Gabriela Machuca pregunta, ¿podría repetir el nombre del autor que mencionó sobre el deseo? ¿Deleuze?
Deleuze. No, me parece que lo nombró recién. Sobre los Habló de un cuerpos. mes. Ay, no sé a cuál se referirá. A ver, por las dudas, díganos cuál es el de los cuerpos y lo transcribo en el chat. Gabriela Machuca dice que no tiene micrófono, por eso escribió. En todo caso, vuelve a escribir, Paula. Ok. Claro, a ver si es sobre los cuerpos o sobre el deseo. Porque mencioné dos autores. Bueno, y mientras Gabriela va escribiendo, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Quiere aprovechar antes de que cerremos? Porque estamos entrando ya en los últimos minutos. Perdón, Paula, lo que Sí. pregunta Gabriela, según lo que leí, es el autor que hizo referencia a Leticia sobre el deseo. Sobre el deseo es Gilles Deleuze. Ah, ok. Gracias, Carlos. Sí. Es muy importante, para mí es fundamental porque yo lo apliqué, digamos, al deseo de hijo, pero creo que se aplica al deseo en general, en psicoanálisis. Es decir, es mucho más importante que, más, digamos, más importante no, pero digamos que se extiende, digamos, a la concepción de la subjetividad también en general, ¿no? Para hombres, mujeres o sexualidades no convencionales, para todos. Bueno, aquí hay una pregunta de Laura Regalado. Laura, damos lugar a la última pregunta. Gracias. Recién justo se me cortó la conexión cuando le estaba por preguntar a Leticia. Un gusto la reunión de hoy. Me quedé pensando en esto de los procesos de subjetivación, ¿no? Los mandatos, los estereotipos de género, los estereotipos, el mandato patológico también de género. Y me gustaría si puede compartir su mirada con respecto a esto de la centralidad del amor y de los afectos y del cuidado de los vínculos en la mujer, ¿no? ¿Por qué se da esta centralidad y esta figura o este rol de cuidadora, ¿no? Empieza a tomar este lugar tan central en la subjetividad femenina? Bueno, en realidad es un tema histórico, ¿no? Porque ya desde los orígenes, digamos, a partir de la división sexual del trabajo, es decir, donde lo público aparece, digamos, como el espacio de los hombres y lo privado como el espacio de las mujeres, ya se van generando condiciones para otro tipo de desarrollos, donde lo emocional tiene un lugar muy importante en lo que es el cuidado, digamos, ¿no? Las mujeres como cuidadoras del hogar, cuidadoras de los hijos, y después cuidadoras en otros sentidos, a medida que transcurrió, bueno, las mujeres eran las parteras también, las sanadoras en la Edad Media, por ejemplo, después las enfermeras, en la guerra, por ejemplo, siempre el lugar de cuidadoras. Luego se abrieron carreras universitarias, la medicina también tiene una parte que es cuidadora, y así sucesivamente, pero creo que originariamente tiene que ver con un concepto de división sexual del trabajo que ya está establecido desde la antigüedad, donde, bueno, el lugar de lo privado es el lugar de los cuidadores, y el lugar de lo público es el lugar, digamos, de la cosa pública, que tiene más que ver con la mente, la razón, la simbolización, en fin, una serie de categorías que siempre fueron atribuidas al campo de lo masculino, ¿no? Y bueno, eso, digamos, se mantiene en parte hasta hoy en día. No nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de lo femenino, en mi libro, por ejemplo, estoy hablando desde una cultura occidental, es decir, porque yo también, digamos, me tengo que ubicar desde donde hablo. Estoy hablando desde la cultura occidental y desde una clase media que tuvo posibilidades, digamos, de crecimiento para las mujeres, de estudio, de tener una profesión y demás, y de desarrollarla. O sea, yo estoy hablando desde ese lugar, pero reconociendo que ese es un lugar desde donde uno puede tener esa mirada. Pero bueno, si vemos lo que pasa en Afganistán, por ejemplo, o en otras culturas con respecto a las mujeres,
bueno, ahí tendríamos que, o sea, quizás las bases de lo que yo digo son las mismas, pero la situación en la que están es totalmente distinta y lo tienen muy incorporado muchas mujeres también. Entonces, muchas mujeres tienen incorporada también la mirada masculina sobre sí mismas. Entonces, bueno, todo esto, digamos, es muy complicado porque depende, digamos, en qué cultura uno está inserto y en qué lugar de esa cultura también, ¿no? En relación a esto, Leticia, que estaba diciendo, Teresa Rubín pone por chat: muchas gracias por la exposición, gracias Horacio por nombrar los cuerpos. Trabajando en reproducción asistida, que es donde ella se desempeña, la diferencia sexual anatómica en la búsqueda de un hijo impacta en la subjetividad de una manera muy fuerte. Eso como comentario, y Eduardo Breyer ha levantado la mano. Eduardo, lo escuchamos. Está con el micrófono apagado. Se me han ocurrido un par de preguntas al hilo de las cosas que has ido transmitiendo, Leticia. Una de ellas es con relación a este autor que llegaba a la aberración de decir de que a lo mejor el útero no era necesario porque no forma parte de la anatomía del hombre. ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia clínica acerca de la envidia del embarazo del hombre hacia la mujer en todo esto? Ya que a los psicoanalistas se nos llena todavía la boca de la envidia del pene, pero no hablamos mucho de la envidia del embarazo. Esto por un lado, y por otro lado, ¿qué opinas de esta cierta omisión de la palabra matricidio en nuestra jerga y de lo que esto implica como concepto? Que también estamos dentro de una especie de absolutismo parricida que obtura el concepto de matricidio, lo que hay detrás de esta problemática, así también como lo del filicidio que plantea Raskowski, ¿no? Sí. La primera pregunta, ¿cuál era? A ver, recórdame. La primera pregunta es: ¿cuál es tu opinión acerca de la envidia del embarazo del hombre hacia la mujer? Sí, yo creo que sí, yo creo que existe la envidia del embarazo. De hecho, hay muchas culturas donde, bueno, el hombre, digamos, corporalmente, volviendo a hablar del cuerpo, en realidad se embaraza porque crece su abdomen al mismo tiempo que el de la mujer, ¿no? Que eso existe, pero lo que pasa es que quizás no se le da tanta importancia porque no entra dentro de la cultura falocéntrica. Claro. Entonces, porque ahí también está cuál es el punto de vista, cuál es la mirada sobre hechos que están ahí, pero que se interpretan de distinta manera, ¿no? Así que sí, yo pienso que existe y que hay que tomarlo también en la clínica, sí. Y lo otro que habías comentado era... Lo del matricidio, Leticia. Ah, sí. Sí, yo no sé muy bien a qué, digamos, cómo lo entendés vos, ¿no? Pero creo que es también uno de los elementos que están por ahí al costado, porque no entran, digamos, dentro del eje central de la teoría, como, bueno, el tema del filicidio también, que desarrolló Raskowski, que yo creo que tiene mucha importancia, que yo lo tomaría hoy en día también a partir de lo que les dije antes, ¿no? Que si, digamos, cuando el deseo de hijo no es productivo, no es poético, no es creativo, cuando el hijo es una parte, digamos, de la madre, cuando está lo pulsional, ahí se pueden dar también fenómenos filicidas, ¿no? En ese caso. Lo veo como una derivación que puede ser interesante, ¿no? Leticia, aquí preguntan desde México cómo hacen para conseguir el libro, cómo pueden comprarlos. ¿Hay posibilidades?
Sí, el libro se puede comprar en Amazon, y también se puede comprar en la editorial, en Lugar Editorial se puede pedir directamente. Ellos lo mandan. No sé si no está en alguna librería en México. En una época la editorial mandaba a México, porque por ahí si lo piden en una librería de México, la misma librería lo manda a México. Pero son las tres opciones, o Amazon, o Lugar Editorial, o ver si alguna librería de ahí mismo de México lo pide, ¿no? Sí, Serían... perdón la interrupción. La Cali Librería El Espejo tiene los libros, de hecho nos acompaña en esta presentación y puede también enviarlos. Cualquier cosa les pasamos la dirección. Ah, bueno, ahí hay otra opción entonces. Son 4 opciones, alguna debe funcionar. En una época yo sé que los libros de la editorial estaban en el DF, en México, pero no sé ahora, porque ahora todo está más complicado para eso. Así que si está el espejo también, muy bien. Bueno, entonces me parece que ya no hay más preguntas. Bien. Carlos, te doy la palabra. Gracias, Paula. Bueno, tenemos que ir cerrando de acuerdo a lo que estaba previsto. Si bien este espacio termina, evidentemente se extiende el espacio de discusión para seguir trabajando estos conceptos que nos acerca Leticia. Agradecer a Leticia la claridad y la generosidad con la que ha compartido con nosotros su trabajo, a los que participaron por las intervenciones que abrieron. Me parece, me quedo con esto que planteaba Eduardo hace un rato, cómo este pensamiento, permite descongelar las cuestiones teóricas y abrir preguntas para las ampliaciones necesarias que den cuenta de la clínica que nos enfrentamos actualmente y poder leer y analizar los distintos discursos culturales que nos atraviesan, ¿no? E implicarnos nosotros también como sujetos activos en ese espacio terapéutico. Así que, bueno, nada más. Les agradecemos mucho nuevamente a todos y los esperamos en un nuevo encuentro. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco también a todos por la invitación, por las preguntas, por el diálogo. Siempre el diálogo impulsa a seguir pensando. Y ya desde acá van a salir seguramente otras ideas. Así que les agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a vos, Leticia, por tu generosidad. Realmente ha sido un honor compartir con vos. Y bueno, están todos los agradecimientos también en el chat. Un beso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Susi Cantor. Un beso por esta conexión. Muy bien, gracias. Gracias gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, saludos.